Voy a daros una mala noticia. Bueno, a lo mejor es conocida. No voy a decir esta tarde nada nuevo. Tampoco lo pretendo. Pero también quiero daros una buena noticia. Espero que lo que reflexionemos, que seguro que lo conocemos, nos alimente, nos desafíe, nos enriquezca también en el Señor. Santiago en su Epístola Universal dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que si Santiago lo dice, yo no soy quien para llevarle la contraria. Seguro que más de una vez hemos ingerido el mismo alimento, físicamente hablando, pero cada vez le encontramos seguramente un matiz diferente, pero sobre todo cada vez nos alimenta. Y eso es la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor, aunque la conozcamos, hace años un sobrino mío decía, estábamos en un culto y el pastor que estaba meditando hizo la lectura en el libro de Josué y él se puso después a pintar. Digo, pero hombre, escucha el sermón. Dice, no, esa historia ya me la ha contado mi madre. Bueno, aunque no sepamos la historia, es siempre bueno recordarla. Desde luego, todo lo que descubrimos, todo lo que conocemos de Dios, creo que es apasionante, ¿verdad? Hay una alabanza que dice, yo me sigo enamorando de Él. Leíamos antes, 1 Juan 4:19, y hemos recordado eso en las oraciones también, que Dios no es que sea grande, es excelso. Porque podría ser grande, pero no grandísimo. Dios es grandísimo, es excelso, es decir, que no hay nada superior a Él. Pero además, todo lo que descubrimos de Dios, todo lo que vivimos, muchas cosas son inexplicables, ¿verdad? La fe, en cierto modo, es inexplicable en muchos momentos. Yo no alcanzo a explicar todo lo que es la salvación, creo que ninguno de nosotros. Tampoco alcanzo a explicar todo lo que es el amor de Dios, pero recordar lo que es la salvación, recordar lo que es el amor de Dios, yo no sé a vosotros, a mí me alimenta, ¿verdad? A todos nos alimenta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva. La palabra de Dios no es una historia para los niños o para el tiempo pasado, sino que es una palabra viva para todas las edades, obviamente también los niños. Cuando recordamos, por ejemplo, la salvación, el amor de Dios, creo que ninguno de nosotros termina de comprenderlo. Es más, esto creo que era la experiencia del apóstol Pablo, y él dice, yo no entiendo todo, pero sé en quién he creído. Y eso es el punto, digamos así, primordial, saber en quién hemos creído. Os diré, uno de mis miedos de niño era la eternidad. Recuerdo subir a la terraza de casa y llorar mi infancia con 8 o 9 años porque no entendía lo que era la eternidad. Ahora lo único que ha cambiado es que no subo a ninguna terraza y no lloro. Pero sigo sin entender lo que es la eternidad. Os lo confieso, no es ninguna broma. Yo subía muchas veces a la terraza llorando desesperado porque no entendía lo que era la eternidad. Tampoco comprendo del todo la misericordia de Dios, pero cuando voy descubriendo cosas en la palabra sobre la misericordia, sobre la eternidad, sobre el amor, eso me alimenta. También, por ejemplo, y hemos citado en esta noche en el tiempo de oración previo, que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si no entiendo la fundación del mundo, ¿cómo voy a entender que Dios me escogiera? Pero ese no es el asunto es que Dios me escogió. ¿Amén? No se trata de lo que yo entienda, sino de lo que Dios hace en mí. Cuando pienso, por ejemplo, en la fe, diréis, menuda tarde nos está dando este hombre. Pero es que es así, yo hay cosas que no termino de entender la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y todos, en alguna manera, todos los que creemos en el Señor, en alguna manera, y la Biblia nos habla de distintos grados,
Todos tenemos fe. A veces me gusta añadir la fe de, bueno, gracias a Dios que tengo fe. Y la fe no es un regalo mío, no es una acción mía, sino que es la acción de Dios en mi vida. Amén. No tenemos fe por nosotros, sino porque Dios lo hace en nosotros. Alguna vez he compartido de un cliente que tuve hace bastantes años, unos 18, 19 años, y este cliente en su casa, en una terraza más junto al mar, en una zona de aquí cerca de Pontevedra, una casa muy, muy hermosa. Hablando con él, me cogió del brazo y me dijo: Jonathan, los que no tenemos fe lo pasamos muy mal. Yo nunca había pensado en eso. Yo le compartía de mi fe en el Señor y le decía que hay cosas que no entiendo, pero sé que Dios está detrás, etcétera, etcétera. Y este hombre, por el que sigo orando, me dijo: los que no tenemos fe lo pasamos muy mal. Yo doy gracias a Dios porque lo paso muy bien, porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Y no me preguntéis por qué, sino porque Dios obra en nosotros. Y una de las cosas que descubrimos, conocemos y vivimos es la oración. Me gustaría hoy por lo menos empezar a atisbar, y si Dios quiere, durante varias semanas, cuando coincida, me gustaría ir pensando en algunas cosas a no olvidar cuando oramos. La mala noticia es que no, o quizá la buena, es que no pretendo decir todas, pero sí que pretendo, como las abejas o las mariposas, libar en distintas flores para saber lo que no debo olvidar cuando oro. Cada aspecto, y hoy solamente vamos a empezar un poco con el primero, nos daría no solo para una reflexión, sino quizá para varias. Lo primero que no podemos olvidar cuando oramos, y sé que a lo mejor esta serie, y no voy a titularla así, pero podría llamarse Verdades de Perogrullo. Lo que no podemos olvidar cuando oramos es que estamos hablando con Dios. Y diréis: menuda tarde nos estás dando. Pero para mí, en estos días, pensar en esto, y confieso que tenía otro sermón preparado para esta tarde, pero ayer en la mañana el Señor, no sé, de alguna manera entiendo que me guió, me hizo pensar mucho en esto. Cosas que no debo olvidar cuando oro. Y dije: no, ya tengo el sermón de mañana preparado. Pero una y otra vez, y creo que es algo, una beta que Dios me ha abierto y que espero seguir ahondando en ella. Cosas que no puedo olvidar cuando estoy orando. Lo primero que no puedo olvidar es que estoy hablando con Dios. Tuve un padre carnal, en la carne mejor dicho, entiéndase por favor, un hombre de Dios, pero que cuando yo hablaba con él muchas veces me decía: no te olvides que soy tu padre. Podemos tener mucha confianza con nuestros padres, y ojalá la tengamos, pero nunca puedo olvidar que son mis padres. ¿Por qué a veces olvidamos que cuando estamos orando estamos hablando con Dios? A veces hacemos de Dios un colega. Yo creo que podemos tratar a Dios de tú, pero no tutearle, ¿me entendéis? En un sentido peyorativo. Creo que esto es una realidad que a veces, incluso los cristianos, olvidamos. Por lo menos a mí a veces me pasa. Recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús está delante de Pilato. ¿Recordáis? Pilato tiene delante a Jesús y se olvida de quién es. De hecho, le pregunta: ¿tú quién eres? Cuidado, porque a veces podemos tener delante de Dios a nosotros, como le pasó a Jacob, y no saber que Dios está delante de nosotros. A veces nuestra posición social, incluso, permitidme, y lo digo con muchísima carga, me siento o pienso en mí sentado en el primer banco, nuestra posición incluso dentro de la obra de Dios nos puede hacer olvidar de quién es Jesús. Pilato estaba en una posición de poder, sabía por activa y por pasiva
Como dice un pastor querido, por perifrástica. ¿Quién era Jesús? Pedro le dice, ¿y tú quién eres? Leo Mateo 16, una conversación de Jesús con Pedro, una conversación muy interesante. Mateo 16, 22, 23. Pedro, tomándolo aparte a Jesús, se puso todo cariñoso. No, dice, comenzó a reconvenirle. Seguramente con buen corazón. Pero llamarle la atención a Jesús. A veces clamamos, Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ten compasión de ti, le dice Pedro a Jesús. Esto a mí, no sé a vosotros, cuando uno lo lee un poco fríamente, esto a mí me desborda, ¿no? Decirle a Jesús, el que vino a tener compasión de nosotros, decirle, ten compasión de ti. Ole, Pedro. En ninguna manera esto te acontezca. Empezó, digamos, a reconvenirle. Dicho en lenguaje coloquial, empezó a tirarle de las orejas a Jesús. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones decimos, Señor, no permitas que pase esto, no permitas que pase lo otro? Señor. Nos olvidamos de que estamos hablando con Dios y que Dios tiene no solo conocimiento, sino control de todo. Cosas que no conviene olvidar. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo, ay Pedro, qué buen sentimiento tienes, pero no es bueno. No, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la mira en las cosas de los hombres. Cuando me olvido que estoy hablando con Dios, como Pedro, cometo varios pecados. Por un lado, le doy consejos a Dios. En nuestra iglesia no lo he oído, pero en algunas sí. Hay cosas que pasan solamente en nuestras iglesias, no os preocupéis. Señor, como dice tu palabra, en la versión tal. Es que el Señor no conoce su palabra como para encima tengamos que decirle la versión. Cuando le doy consejos a Dios, cuando le doy consejos al omnisciente, es decir, al que todo lo sabe, al omnipotente, al que tiene no mucho poder, sino todo, absolutamente todo el poder, al que es eterno, mal asunto. Señor, no permitas que esto pase. No permitas, ten compasión de ti. ¿Cuántas veces decimos esto? Señor, no permitas que esto pase. Un ignorante de las cosas celestiales, un limitado, un mortal, dándole consejos a Dios de cómo Dios tiene que hacer las cosas. ¿No os ha pasado esto alguna vez a vosotros? Me alegro que ninguno levante la mano y todos digamos que sí, ¿verdad? Porque si no, diríamos, a lo mejor es para mí solo. Muchas veces nos ocurre, como Adán y Eva, que no solamente queremos ser como Dios, sino que queremos ser Dios. El problema de Adán y Eva no es que quisieran ser como Dios, sino que querían ser igual a Dios, querían ser Dios. Señor, no permitas que esto pase. Cuida de ti. Estoy buscándome condenación y castigo, ¿sabes? Estoy cometiendo un pecado. Fijaros la respuesta de Jesús. Quítate delante de mí, Satanás. A mí, yo no sé, a vosotros, a mí que el Señor me diga, Jonathan, quítate delante de mí o déjate de orar por esto, ya me rompe mucho los esquemas y vamos, me deja la cara como el tomate Orlando, ¿no? Todo rojo. Pero si encima el Señor me dice, quítate delante de mí, Satanás, ya es para echarme a temblar. Además me dice, me eres tropiezo. ¿Cuántas veces tú y yo podemos ser tropiezo a los planes de Dios? Y estamos orando. Mira, no se trata de orar mucho, sino se trata de orar conforme a la voluntad de Dios. Porque todo lo que no sea reconocer la autoridad de Dios es ser tropiezo a Dios.
Muchas veces decimos, es que, bueno, en el Señor tenemos respuestas, sí, todo lo que tú quieras. Pero mira la respuesta que tuvo Pedro. Yo hay respuestas que no quiero de Dios, os lo digo de corazón. Estoy seguro que si Pedro estuviera esta tarde, Pedro diría, yo esa respuesta de Jesús no la hubiera querido. ¿Alguno de vosotros quiere esa respuesta de Jesús? Me alegro que nadie levante la mano tampoco. A nadie de nosotros, ¿verdad? No nos olvidemos, por favor, cuando estamos hablando, que estamos hablando con Dios. Y pienso en un tercer ejemplo, y con esto voy a terminar esta tarde. Pienso en Caín. Cuando Dios le pregunta por su hermano. Cuando Dios le pregunta por su hermano, ¿dónde está Abel? A Caín lo menos que le importa es que sea Dios quien le pregunte. A él lo que más le importa es haberse quitado a su hermano de encima. Vale, no os preocupéis, no os estoy llamando asesinos. Pero ¿dejamos que Dios nos pregunte por nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Dejamos que Dios te pregunte, dejas que Dios te pregunte por tu relación con tus hermanos? Me gustaría no decir esto, pero es algo que en los últimos años, por diversas circunstancias, he sido sacudido por el Señor. A veces, digo, Señor, mira esta situación con mi hermano. ¿Y sabes lo que me responde el Señor? ¿Qué está pasando con tu hermano? Y a veces digo, Señor, es que no lo aguanto, por lo que decía Caín, ¿verdad? Cuando oro a Dios, en mi relación vertical con Él, no me puedo olvidar de mi relación horizontal con mis hermanos. Los que me caen bien, los que me caen así, los que me caen mal y los que no puedo ya ni ver ni en pintura. ¿O no tenéis algún caso de eso vosotros? Este es uno de mis problemas cuando oro a Dios. Porque si yo realmente estoy orando a Dios, tengo que estar en paz con mi hermano. Tengo que estar en paz con aquel que me hizo daño. Y todos nosotros seguro que tenemos heridas en nuestro corazón. Ojalá solamente sean cicatrices con los años. Pero todos tenemos heridas con el que nos hizo daño. Todos tenemos algo con el que no nos comprendió. Todos tenemos algo con el que no entendemos. Y todos tenemos algo con el que nos harta. ¿Sabes? A veces hay hermanos que tú dices, qué bendición. Ha venido fulanito, dice, no, qué bendición. Otro día comentaba esto con un hermano de fuera de aquí. Sobre un tercero comentábamos. Dije, mira, ha venido fulanito, dice, no, menos mal que no ha venido. Y yo le decía, es triste decir eso, ¿verdad? Un tercero. Y yo pensaba, si alguien preguntase, ¿ha venido Jonathan? No ha venido, qué bendición. ¿Cómo quedaría yo? Pero imagínate que alguien dijera eso de ti. Pero con qué facilidad lo decimos un tercero, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a los romanos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una de las cosas que he aprendido con los años es que aquellos que me han hecho daño, y algunos son, por ellos debo pedir bendición. Porque si pido bendición, habrá restauración. Mientras no sean bendecidos, mientras yo no sea bendecido con él, no puede haber bendición. Salmo 133, tampoco puede haber vida eterna. Si oro ignorando, aborreciendo o pidiendo condenación, no me distingo nada de Caín. Caín se olvidó que estaba hablando con Dios. Por eso dijo, si yo acaso guarda de mi hermano.
Una de las bendiciones que puedo comprobar en la vida cristiana es que hay muchos cristianos que piensan muy diferente a mí. Y eso debe ser una bendición, nunca un entorpecimiento. Cuando otros me han hecho daño, yo debo perdonar como Cristo me perdonó. Y claro, aquí sale el Super Jonathan, SJ, Super Jonathan con su capa. Pero es que yo no las he hecho como este. Si el Señor sacara el listado de pecados míos, me llevaría un sonrojo seguramente. Igual que Dios me ha perdonado, yo tengo que perdonar a los demás. Tengo que reconocer que he herido a otros, aunque creo que todo lo he hecho bien. ¿Quién de nosotros piensa que ha hecho mal las cosas? Nadie de nosotros, ¿verdad? Bueno, a veces nos entra un ataque de ahí de un poco de contrición y decimos, me he equivocado, pero no era con mala intención. Hemos herido a otros. Un gesto, una palabra, un silencio, una sonrisa, incluso hemos herido a otros. Así pues, queridos hermanos, valga como primer aperitivo. No puedo olvidarme que cuando oro, estoy hablando con Dios. Si oro olvidándome que Él es Dios, entonces olvido mi responsabilidad con mi hermano. Leíamos antes, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, y os lo confieso que no lo tenía pensado para esta tarde las dos cosas, pero han venido así, creo que viene del Señor. Leíamos 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O peito cheo, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un cristiano genial. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Concluyo. Cuando ores, no te olvides que estás hablando con Dios. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.